Muy bien, buenos días a todos. Es un gusto saludarles nuevamente. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy entonces vamos a darle solución al ejercicio número 4 del movimiento parabólico o tiro de proyectiles o movimiento de proyectiles. El problema dice lo siguiente: un futbolista situado a 130 metros del arco rival logra desmarcarse y patea la pelota con una velocidad de 38 metros por segundo, formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Nos pide entonces calcular el tiempo de vuelo de la pelota si el arquero lo atrapa a 0.5 metros debajo del travesaño. La portería tiene una altura de 2.5 metros. Bueno, primero que nada lo que tenemos que hacer es entender o comprender qué es lo que nos dan y qué es lo que nos piden. Entonces, suponiendo que por acá tenemos nosotros nuestra cancha de fútbol, por decirlo así, será nuestra cancha de fútbol, y por acá está la portería, bueno, ahí está la cancha de fútbol. Por acá entonces construimos acá nuestra portería así de manera rapidita. Suponiendo que por acá está. Ahí más o menos. Ahí estamos. Entonces, suponiendo que esta sea nuestra portería y que por acá en el centro, bueno, nos dice que está a 130 metros. Suponiendo entonces que por acá colocamos una pelotita, más o menos por acá, y que una persona lo patea, o sea, un futbolista, obviamente aquí dice un futbolista, lo colocamos por acá más o menos, aquí lo va a patear, ¿verdad? Aquí dibujamos a la personita, y ahí tenemos entonces. Dice que existe una distancia, porque acá dice situado a 130 metros del arco rival, logra desmarcarse y patea la pelota. Es decir, que lo va a patear teniendo esta distancia desde acá a la portería de 130 metros. O sea, ¿qué quiere decir? Que la posición o la distancia recorrida o desplazamiento en el eje X, pues es igual a 130 metros. Es muy necesario e importante que entendamos lo que nos están pidiendo. Al patear la pelota dice que va a formar un ángulo con respecto a la horizontal. Y esta línea de acá, pues lo conocemos nosotros como horizontal o eje X. Y dice que al momento de patear la pelota forma un ángulo de 40 grados. Es decir, la pelota más o menos toma esta trayectoria y más o menos por acá va a caer. Acá miren, más o menos esta es la trayectoria de la pelotita. Formando un ángulo entonces, aquí formando un ángulo, vamos a volver a colocarlo, aquí está. Formando un ángulo de 40 grados. Aquí tenemos un ángulo de 40 grados. Pero dice que el arquero, porque la pelota no llegó al suelo, nos está pidiendo que calculemos cuál será la magnitud del tiempo en este recorrido, o sea, el tiempo de vuelo. Nos está pidiendo entonces este tiempo de acá. Pero debemos de tomar en cuenta que la pelota no ha llegado al suelo, no ha chocado al suelo. ¿Por qué? Porque dice que el arquero lo ha atrapado cuando, bueno, ha bajado 0.5 metros debajo nada más del área del travesaño. Eso dice acá. Suponiendo entonces que por acá lo atrapó el portero, mira que está la pelotita, por acá lo atrapó. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la altura en el eje Y? Porque aparte también existe una altura en el eje Y. Bueno, en este caso tenemos un dato muy importante. ¿Por qué? Porque dice que el arquero lo ha atrapado 0.5 metros debajo del travesaño. Y algo muy importante, nos aclaran acá que la portería tiene una altura de 2.5 metros. Entonces, para conocer cuál es la altura del eje Y, en este caso del arquero, pues lo que podremos hacer es que de los 2.5 metros le restemos 0.5 y esto nos da un total de 2 metros exactos, ¿sí? Entonces, conociendo ahora, porque ya hemos encontrado cuál es entonces la altura en el eje Y, es decir, acá tiene una altura de 2 metros en el eje Y. Esa es la altura en el eje Y. Por lo tanto, entonces, lo que nos están pidiendo es calcular cuánto tarda o cuánto demora en hacer este recorrido. Y eso es lo que vamos a calcular a continuación. Para dicho caso, entonces, compañeros, borramos todo esto de acá. La idea es entender lo que nos están pidiendo y obviamente yo les recomiendo que ustedes siempre hagan un dibujo para que se entienda más fácil. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer acá es recopilar los datos, como siempre lo hacemos. Acá colocamos entonces la palabra datos y acá recopilamos entonces. Velocidad inicial del objeto, ¿nos lo dicen? Sí. ¿Cuál es? 38 metros por segundo. Velocidad entonces inicial del objeto es igual a 38 metros por segundo. Velocidad inicial del objeto. Luego, me dan entonces una distancia, o sea, el cambio de posición en el eje X es igual a 130 metros.
El cambio de posición entonces en el eje Y es igual a 2 metros, que ya lo acabamos de encontrar. ¿Sí? Eso lo calculamos al momento de restar esto con esto de acá. Muy bien. Ahora, lo siguiente que nos damos cuenta es que tenemos también un ángulo, ese ángulo teta, que es igual a 40 grados centígrados. Ahí estamos. ¿Algún dato más? Bueno, no conocemos la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y no los conocemos, pero las podemos calcular. Entonces, ya saben ustedes que para calcular la velocidad inicial en el eje X, lo podemos hallar entonces haciendo la siguiente operación, donde multiplicamos la velocidad inicial del objeto, que en este caso es 38, lo vamos a escribir por acá, 38 multiplicado por el cambio de ¿qué? En este caso lo multiplicamos por el coseno, perdón, el coseno del ángulo, que en este caso es de 40 grados. Con nuestra calculadora entonces comprobamos que 38 por el coseno del ángulo, que es de 40, nos da un total entonces de 29.11. 29.11. En realidad en la calculadora da un total de 29.109. Se aproxima a 2 decimales porque manejamos 2 decimales. Entonces, jovenazos, nuestra velocidad inicial en el eje X es igual entonces a 29.11 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial en el eje X. Muy bien, ahora vamos a calcular la velocidad inicial en el eje Y. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje Y lo obtenemos multiplicando la velocidad inicial del objeto, que es de 38, por el seno, ojo que aquí se multiplica, por el seno. No es necesario que coloquemos el signo por en la calculadora, automáticamente entiende cuando presionamos 38 y presionamos la tecla de sin, ahí dice sin, pero acá lo escribimos como seno, porque es seno en realidad, por el ángulo que es de 40 grados. Por lo tanto, 38 por el seno de 40 nos da un total de 24.43. 24.43, colocamos 24.43 metros por segundo. Eso sería entonces la velocidad inicial en el eje Y. Lo vamos a escribir por acá. Velocidad inicial en el eje Y entonces es igual a 24.43, vamos a colocar acá 43 metros por segundo. Y listo, ya tenemos entonces hallada acá lo que es la velocidad inicial en el eje Y. Y de último entonces la incógnita en este caso pues está aquí, que sería el tiempo, ¿sí? La variable t es la incógnita, por lo tanto acá colocamos signo de interrogación porque no lo conocemos. Muy bien, ya hemos hallado entonces las velocidades en el eje X, en el eje Y, conocemos el ángulo, conocemos entonces, en este caso, el cambio de posición en Y, cambio de posición en X. Hay un dato más, ¿sí? El otro dato en este caso sería el valor de la gravedad. Recuerden muy bien que siempre está presente, así es que tenemos acá la gravedad. En este caso, escuchen, para este tipo de problema, como lo mencioné en el video anterior, a veces es recomendable utilizar acá como negativo a la gravedad. ¿Por qué? Porque cuando usamos la fórmula cuadrática, nos damos cuenta que es muy recomendable que la usemos. Otras ocasiones no es, pero sí, en este caso lo vamos a usar como negativo menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que esta es la aceleración de la gravedad. Es una constante, por lo tanto usamos el promedio, que es esta. Muy bien, una vez conocidos todos esos datos, entonces jovenazos, vamos a proceder a realizar lo siguiente. Bueno, primero que nada entonces, para hallar, vamos a colocar acá, para calcular el tiempo, ahí estamos, para calcular el tiempo. Recuerden que si tienen alguna duda pueden preguntar sin pena. Muy bien, para calcular el tiempo entonces planteamos la siguiente fórmula o siguiente ecuación. Bueno, primero que nada existen dos ecuaciones, cosa que voy a mencionar acá. La primera y la más simple es esta, que para encontrar la distancia en X basta con multiplicar la velocidad inicial en el eje X, en este caso por el cambio de tiempo. La T no la conozco, ¿sí? O sea, tiempo no conozco. Acá conozco la velocidad inicial y conozco a la distancia recorrida, por decirlo así. Si yo sustituyera los datos, en este caso me quedaría acá. En lugar de la X tengo al 130, porque es la distancia en X. Igual, la velocidad inicial en el eje X es igual a 29.11. Todo esto multiplicado por la variable T, ¿sí? Luego, en este caso,
como el tiempo no conozco, entonces acá despejamos esto, acá está multiplicando, su operación inversa sería entonces la división, por lo tanto quedaría 130 dividido entre 29.11 será igual al tiempo. Miren que lo podríamos hallar de una manera muy fácil, pero lo vamos a encontrar de dos formas, para que ustedes puedan comprobar. Obviamente van a haber tres tiempos, van a tener tres datos, dos van a estar muy cercanas, entonces en este caso, tenemos acá que esto se divide, entonces ahí con nuestra calculadora hacemos lo siguiente, 130 dividido entre 29.11 es igual a acá, me da un total entonces de 4.47 aproximados es igual a t, entonces ahí está. Por decirlo así, este entonces es el tiempo y aquí pudiéramos haber terminado ya el ejercicio. Este sería uno de los tiempos, o sea, este sería un primer dato. Vamos a comprobarlo entonces de otra ecuación. Recuerden, si quieren pueden anotar este dato, yo aquí 4.47, yo lo voy a anotar por acá más o menos, solo para tenerlo como referencia, acá lo voy a dejar, 4.47, esto es igual entonces al tiempo, por el momento, ¿sí? Vamos a hallarlo por otra ecuación y vamos a ver qué tal nos va a quedar. Bueno, en este caso entonces vamos a borrar esto y la otra ecuación es la siguiente, dice así, que para hallar el cambio de posición en el eje Y es igual entonces a la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por la variable t y a esto se le suma un medio de la gravedad multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, aquí sustituimos los datos y tenemos entonces que el cambio de, vean que acá está presente la variable t y acá también, es decir, vamos a calcular entonces a la variable t en ambos. Entonces acá tenemos que el cambio de posición en y es igual a 2 metros, ahí estamos, es igual a 2 metros, acá colocamos el número 2, esto es igual entonces a la velocidad inicial en y es 24.43, abrimos un paréntesis y colocamos acá 24.43 y se está multiplicando por la variable t. A esto le vamos a sumar un medio entonces de la gravedad. Acá colocamos que el valor de la gravedad en este caso dijimos que es menos 9.8 y todo esto va a estar multiplicado por la variable t. Hasta ahí todo tranquilito, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos dos incógnitas. Tenemos t elevado al exponente 1 y tenemos t elevado al exponente 2. En este lado tenemos únicamente a un 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, para este tipo entonces de operaciones, como nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas y acá no se pueden ni sumar ellos. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Por lo tanto, entonces, jovenazos, aquí venimos y aplicamos lo que es una ecuación cuadrática. Aplicamos entonces una ecuación cuadrática. Tenemos acá entonces ecuación cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Bueno, le voy a explicar ahorita cuadrática. Ok. ¿Por qué es una ecuación cuadrática esto que tenemos ahí? Bueno, resulta que se le llama ecuación cuadrática porque acá tenemos t elevado al exponente 1 y t elevado al exponente 2. Entonces, está elevado al cuadrado. Por eso se le llama ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática, compañeros, lo mostré en la clase anterior, que tiene lo siguiente. Es igual a por x elevado al cuadrado más b multiplicado por x más el valor de una constante que es c. Esto todo está igualado a 0. Entonces lo que vamos a hacer con estos datos de acá, con esa ecuación, es ordenarlo de la siguiente manera. ¿Para qué? Para que después apliquemos la fórmula cuadrática. Bueno, vamos a identificar entonces acá el que está delante del que tiene, en este caso, la x al cuadrado, será el primero que va a ir. En este caso, aquí tenemos t al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer dato o el dato que usamos, el valor de la a, sería esto de acá. Pero, ¿qué les parece si desarrollamos de una vez esto? Un medio multiplicado por menos 9.8. Ustedes lo pueden ver ahí, dice 1 por 9.8 es igual a 9.8. El 9.8 lo dividimos entre este 2, pues nos va a quedar 4.9. Por lo tanto, ese dato que me queda acá, que es 4.9, lo voy a pasar acá como 4.9. Vamos a colocarlo bien. Lo colocamos acá entonces 4.9 multiplicado, vamos a colocarlo acá, multiplicado por t
elevado al cuadrado. Ahí estamos. Lo estamos aquí indicando que está multiplicando. Simplemente podemos dejarlo también sin paréntesis, que también indica multiplicación, con el simple hecho de que coloquemos acá t elevado al cuadrado. Y acá dice, bueno, ya tengo entonces esta expresión, acá está, tengo el valor de la a, que es 4.9, y la incógnita que está elevado al cuadrado. Ahí lo tengo ya ordenado. Luego dice que le voy a sumar, en este caso, el valor de b multiplicado por la incógnita siempre. Entonces, en este caso me doy cuenta que b toma este valor y la incógnita está acá, solo que en vez de la x tenemos a la t. Por lo tanto, jóvenes, bajamos a esta expresión, ojo con esto, siempre se debe copiar su signo, el signo que posee aquí adelante. Acá es un positivo, por lo tanto, colocamos acá como más. Bueno, ojo acá, aclaro esto, perdonen. Acá, al momento de multiplicar este más por menos, aquí quedaba un menos. Por lo tanto, corrijo acá, perdonen este pequeño error. Esto quedaría como menos 4.9 por la incógnita elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí está el más por menos y aquí nos quedaría menos, ¿sí? Por lo tanto, ahí estamos. Ahora el otro se lo sería más y bajamos el valor de esto de acá, que sería entonces 24.43 multiplicado por la incógnita, y luego dice, le sumamos una constante que es una c. En ese caso sería el número 2, al pasarlo al otro lado de la ecuación, miren que acá está como positivo, al cambiarse de lado, pasa entonces como negativo, por lo tanto pasa como menos 2. Toda esta ecuación dice que debe estar igualada a 0, por lo tanto entonces la igualamos a 0. Y listo. Tengo el valor de la a, sí. La incógnita al cuadrado, sí. El valor de la b, sí. La incógnita al cuadrado, sí tenemos acá, que sería entonces esto. Luego la constante es esto y está igualado a 0. Listo, ya tenemos ordenado entonces nuestra ecuación cuadrática. Ahora, lo que haremos es implementar entonces la fórmula cuadrática. Y la fórmula cuadrática es una de las fórmulas más utilizadas para conseguir datos para ecuaciones cuadráticas. Es la más utilizada. Estos se llaman trinomios, en este caso son trinomios completos, o sea, son ecuaciones completas. ¿Por qué? Porque acá tengo el valor de A, B y C. Estos son ecuaciones completas, son ecuaciones cuadráticas completas. Entonces, utilizaremos la fórmula cuadrática. Así se le llama a esta fórmula, se llama fórmula cuadrática. Entonces, la fórmula cuadrática dice lo siguiente, esto lo vimos en un video anterior. Dice lo siguiente acá, bueno, vamos a trazar aquí una línea, a modo de que no se unan los datos y no nos confundamos. Muy bien. La fórmula cuadrática dice lo siguiente acá abajo, que para encontrar el valor de una incógnita, que en este caso puede ser una x, dice que se obtiene de la siguiente manera. Acá lo vamos a trazar. Dice que tenemos que tener el valor de negativo de b, le sumamos o le restamos, o sea, aquí son dos posibles soluciones, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de a multiplicado por c. Todo eso va a estar dividido entre 2 veces el valor de a. Basado en esto entonces, y en nuestro caso, en lugar de la x, utilizaremos a la variable t. Entonces, basado en esta fórmula cuadrática, sustituiremos entonces los datos. Vamos a sustituir los datos que vamos a obtener acá arriba. Entonces, para eso voy a trazar esto por acá. Pasamos acá una línea también, donde tendremos. Entonces, acá vamos a conseguir esto. Y lo primero que haremos acá es colocar cuál es el valor de la A. Acá, cuál es el valor de la B. Bueno, en este caso dijimos que el valor de la A va a ser menos 4.9. Acá va a estar menos 4.9. Es el valor de la A. El valor de la B entonces será igual a 24.43. Y el valor de la C, en este caso para nosotros, el valor de la C, lo colocamos por acá, el valor de la C es igual entonces a menos 2. Listo, ya tenemos. Ahora miren pues, esta fórmula que está acá la voy a copiar nuevamente aquí arribita. Obviamente ustedes ya lo conocen, la voy a volver a copiar, por lo tanto corremos la pantalla por acá. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente y vamos a sustituir entonces acá. Para encontrar cuál es el valor de nuestra incógnita, que es t, la podremos hallar por la siguiente fórmula entonces, que dice así. Acá dice menos el valor de b más menos la raíz cuadrada de la letra b elevado al cuadrado menos 4 veces el valor de a multiplicado por c,
Todo eso dividido dentro de 2 veces A. Sustituyendo datos, entonces, jóvenes, tenemos acá que para encontrar el valor de la variable t, la podemos hallar por la siguiente operación. Dice acá, entonces, aquí colocamos el negativo que está acá porque le pertenece a la fórmula. Menos, abrimos un paréntesis y el valor de b es igual a 24.43. A todo esto le vamos a sumar o le restamos la raíz cuadrada de todo lo que queda acá, que es el valor de la b, que es 24.43, se eleva entonces al cuadrado. Colocamos acá, cerramos esto y lo vamos al cuadrado. Le restamos 4 veces el valor de la a, en este caso el valor de a es menos 4.9 multiplicado, ojo que es 4.9, vamos a colocar acá el puntito porque a veces esos puntitos no se miran y nos hacen confundir. Aquí está, este es 24.33, ahí estamos, este es 24.43 y 4.9. Ahí estamos, le colocamos esos puntitos para que lo puedan ver. Dice entonces que se multiplica por C y C tiene un valor de menos 2, ahí estamos. Hemos completado, entonces vamos a completar esto de acá y completaremos entonces nuestra raíz por acá arriba, ahí estamos, listo. Todo esto va a estar dividido entre 2 veces el valor de A, en este caso el valor de A es menos 4.9 y listo. Ahora bien, lo que voy a hacer entonces es, primero voy a sacar a esto del paréntesis, viendo si hay cambios de signos o sigue estando ese mismo negativo. Voy a elevar esto al cuadrado y de una vez multiplicaré entonces estos de acá. Por lo tanto, digo nuevamente entonces que el valor de la incógnita que es t, pues será igual a la siguiente operación. Vamos a colocarlo por acá. El valor de la b, en este caso, se sale de paréntesis y queda menos 24.43 más menos la raíz cuadrada entonces de lo que quede acá adentro. Por lo tanto, tengo 24.43 elevado al cuadrado. Todo eso lo ingreso en mi calculadora, dice 24.43 elevado al cuadrado. Da un total entonces, queridos compañeros, de 596.82. 82, lo vamos a colocar bien por acá. 0.82 menos, acá dice que lo vamos a restar, solo que antes colocamos el punto decimal por acá para no confundirnos después. También está presente un punto decimal por acá. Muy bien. Entonces, ahora multiplicaremos. Ojo acá, miren que he colocado este menos de una vez, pero primero o antes tienen que ustedes verificar. Por ejemplo, este menos por este menos se va a hacer más, ¿sí? Y más multiplicado por este menos, pues será menos. Es decir, hay que tomar en cuenta a los signos de ahí. Por lo tanto, tenemos entonces 4 por 4.9, el resultado que quede se multiplicará por 2. Haciendo esa operación, entonces tenemos 4 por 4.9 por 2, en ese caso me queda 39.2. Es decir, entonces, a toda esta expresión le vamos a restar 39.2. Y listo. A todo esto le vamos a restar esto en un instante y aquí abajo, 2 por 4.9, acá me queda que es igual a menos 9.8. Este entonces es el valor de aquí abajo. Y si se dan cuenta, ese valor que hemos encontrado, pues es el de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, entonces, jovenazos, aquí ya vamos a restar esto, le aplicaremos su raíz cuadrada y tenemos entonces que el valor de la incógnita t, perdonen este lápiz, el valor de la incógnita que es nuestra t en este caso es igual entonces a lo siguiente. Colocando esto y tenemos acá entonces, el 24 solo se copia nada más porque todavía no podemos hacer la resta o suma, menos 24.43 más menos la raíz cuadrada de lo que queda aquí adentro. Por lo tanto, entonces al 596.82 le restamos 39.2, me queda entonces que el total es de 557.62 y a todo eso le aplicaremos su raíz cuadrada a continuación. Aquí abajo copio el dato que es menos 9, perdonen este lápiz, menos 9.8. Muy bien, ahora sí, vamos por aquí abajo, ya casi estamos para sacar la raíz y luego haremos las dos operaciones. Acá entonces tenemos que el valor de la variable t es igual entonces a la siguiente operación. Tenemos acá el menos 24.43
más menos, acá sacamos la raíz cuadrada a esta cantidad y la raíz cuadrada es 23.61. Acá colocamos entonces que es igual a 23, reducimos un poco, 23.61. Todo eso dividido dentro de menos 9.8. Ojo que aquí ya coloco ya los puntitos porque les digo, a veces estos confunden mucho y al final se cometen errores muy graves porque se cree que son valores enteros. Muy bien, entonces jovenazos, para calcular el valor de la variable t, haremos entonces dos tipos de operaciones. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos signos, uno es más y uno es menos. Por lo tanto, haremos primero que para t sub 1 será igual a menos 24.43 más 23.61, todo eso será dividido dentro de esto. La otra operación sería t sub 2 es igual entonces a menos 24 menos 23.61, todo dividido entre esta operación. Muy bien, entonces, ese dato de acá lo vamos a hacer aquí arribita. Por favor, ustedes me acompañan, lo vamos a colocar por acá. Bueno, ustedes se recuerdan de los datos, aquí sí que colocamos por acá más o menos esta línea. Y tenemos entonces lo siguiente. Para t sub 1, entonces, lo podemos hallar de la siguiente manera. T sub 1 es igual entonces a lo que colocamos acá arriba. Y dice lo siguiente. Menos 24.43 más el dato que me dio que es igual a 23.61, todo esto dividido dentro de menos 9.8. Entonces acá tenemos t sub 1 es igual entonces a, restamos estas dos cantidades, es decir, menos 24.43 más 23.61 da un total de, acá arriba queda entonces el total, vamos a colocarlo, menos 0.82. Todo esto va a estar dividido entre menos 9.8. Aquí hacemos menos entre menos, pues es más. Por lo tanto, el valor de t sub 1 es igual entonces a lo siguiente. Menos entre menos es más y por lo tanto, dividimos esa cantidad entre el 9.8, da un total entonces de 0.08 y ahí siguen todavía, pero vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Entonces, el primer tiempo es esto. Vamos a hallar entonces al segundo tiempo para t sub 2. Entonces acá colocamos, compañeros, lo siguiente y decimos acá entonces, t sub 2 es igual entonces a la operación que hicimos anterior, que es menos 24.43. Acá en lugar de más usaremos un menos 23.61. Ojo, acá colocamos nuevamente los puntitos para que no nos confundamos. Todo esto va a estar dividido entre menos 9.8. Dividido entre 9.8 tenemos entonces lo siguiente. T sub 2, colocamos nuevamente esto. T sub 2, entonces, compañeros, tenemos aquí el valor que es, entonces, se suma la cantidad de arriba de menos 24.43 menos 23.61, da un total de menos 48.04. Todo eso dividido dentro de menos 9.8. Entonces, acá colocamos estos de acá. Por lo tanto, entonces, tenemos la siguiente respuesta. Para t sub 2, entonces, t sub 2 es igual a la división de menos 48.04 entre 9.8, pero negativo siempre, dividido entre menos 9.8, da un total entonces, queridos compañeros, de 4.90. Bueno, 4.9 en este caso, que sería el dato expresado entonces en segundos y acá también en segundos. Ahora acá, hemos tenido entonces dos posibles tiempos, inclusive serían tres con la primera que hallamos, pero en este caso, ¿cuál sería la correcta? Bueno, si nosotros analizamos gráficamente a la pelota, que fue lanzado con una velocidad de 38 metros por segundo, recorriendo una distancia en el eje horizontal de 130 metros, y que haya tardado menos de un segundo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque en primer lugar no lleva ni siquiera la velocidad de una bala, como para tardar menos de un segundo y ya está en la portería rival. Por lo tanto, entonces, este tiempo que está acá, lo depreciamos, se desprecia, ¿sí? Se desprecia porque no la utilizaremos. Entonces,
el tiempo que se tarda es de 4 segundos, punto 90 en este caso, ¿no? Entonces, la respuesta a nuestro ejercicio sería esto de acá, ¿sí? 4.90 segundos, pero es probable que alguien se pregunte, porque recuerden que anteriormente hemos hallado un valor para t también. Si se dan cuenta, el valor que hemos hallado anteriormente, lo voy a reducir un poco más, ahí estamos. El valor que hemos hallado anteriormente es de 4.47. Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? Bueno, por recomendación personal y para usos en un examen, utilizaremos a la fórmula cuadrática para hallar entonces el valor de la variable t. ¿Será que es correcto? Pues sí es correcto, pero para estar más seguros, porque acá nos proporciona dos tipos de tiempo, entonces, para usos más adecuados, para usos en que los datos sean más correctos, utilizaremos entonces a la ecuación cuadrática o fórmula cuadrática en este caso, perdonen, y este tiempo entonces la podríamos despreciar, pero si se dan cuenta, es muy poca la diferencia entre esto con esto. Siempre en ambos lados se tardan 4 segundos, ¿sí? Y otra parte, o sea, acá se dan cuenta es 4.47 y acá es 4.90. Es decir, entonces, solo existe una diferencia entre 5 milésimas de segundo, ¿sí? 0,5 milésimas de segundo en este caso. Bueno, que son 4 segundos exactos los que se tardan. Muy bien, hemos concluido entonces con nuestro ejercicio. Y les voy a dejar a ustedes dos ejercicios para que practiquen